Hola, mi nombre es Yael Velázquez y junto a mi compañera Constanza Correa expondremos sobre las pruebas funcionales hechas por mi compañera y explicaremos su procedimiento, el signo y la patología asociada. Prueba de Hoope en extremidad superior. Procedimiento. Usuario en bipedestación con ambos hombros abducidos en 90 grados con rotación interna y antebrazos pronados con los pulgares en dirección al suelo. El examinador se encuentra en bipedestación y se puede ubicar por delante o detrás del usuario para la realización de la prueba. A continuación, el examinador pone sus manos en la parte distal del brazo, solicitando al usuario mantener dicha posición frente a una fuerza que él ejercerá descendente en ambos brazos. Signos. La prueba saldrá positiva si el usuario presenta alguna molestia, dolor o incapacidad para mantener la posición de sus brazos. Eso indicará un proceso inflamatorio o degenerativo del tendón del músculo supraespinoso. Patología. Esta prueba valora el estado del músculo supraespinoso y su inserción tendinosa. Prueba de Patrick en extremidad inferior. Procedimiento. Usuario en posición de cúbito supino, nos ubicamos en lateral y facilitamos la rodilla posicionando el malleolo externo por encima de la rótula de la pierna extendida. Finalmente ubicamos una mano nuestra en la pelvis distal del usuario y la otra mano sobre la parte interna de la rodilla en flexión y se ejerce presión hacia abajo. Signo. Positivo ya que usuaria refiere dolor y se observa limitación funcional. Patología. Valora patologías como sacroiliaca, coxofemoral y patología lumbar. Prueba de NET. Procedimiento. Usuario se ubica en bipedestación. A continuación, el terapeuta se ubica posterolateral del usuario colocando su mano en la escápula y en la parte distal sobre el tercio proximal del antebrazo. Pasivamente, el terapeuta flexiona el brazo en rotación interna, abduciendo a la mitad del arco de movimiento. Signos. Será positiva la prueba si el usuario presenta dolor o molestias principalmente al final del arco de movimiento, dejando en evidencia un conflicto de espacio. Patología. Analizar y poner en evidencia la presencia de una lesión subacromial y atrapamiento del espacio. Prueba de Gerber. Procedimiento. Usuario se encuentra en posición de sedestación en cuanto al terapeuta se encuentra en bipedestación posterior al usuario. A continuación se coloca el brazo extendido en rotación interna y con el codo flexionar, en tanto el dorso de la mano está en contacto con la espalda. El terapeuta pondrá su mano sobre la escápula y la otra sobre el tercio distal del antebrazo. Se le pide al usuario que intente separar la mano de su espalda mientras que el terapeuta resiste el movimiento. Signo. Será positivo cuando el paciente no logre separar la mano de su espalda y o aparezca dolor en la zona de inserción del músculo subescapular. Patología. Valorar el estado del tendón del músculo subescapular. Prueba de Spurin. Procedimiento. Usuaria se ubica en sedestación. A continuación, el evaluador se ubica en bipedestación detrás de la usuaria. Se pide a la usuaria que rote e incline la cabeza hacia el lateral. Luego ubicamos una mano sobre el vértice de la usuaria y con la otra se golpea suavemente sobre la mano situada encima de la cabeza. Si esta maniobra es tolerada por la usuaria, se repetirá la misma pero con la columna vertebral cervical en extensión. Signo. Usuaria no refiere dolor ni molestias. Esta prueba sería positiva si el usuaria refiere dolor. Patología. Valorar el estado de comprensión de las raíces nerviosas e irritación de las varillas articulares. Prueba de las espinas ilíacas. Procedimiento. Usuaria en posición de bipedestación y el terapeuta posterior al paciente coloca sus pulgares sobre las espinas ilíacas superiores y se le solicita al paciente que flexione la cadera y rodilla del lado examinado. Se considera que no existe bloqueo cuando el pulgar desciende de medio a 2 centímetros. En caso de bloqueo, el pulgar no descenderá. El bloqueo de esta articulación llega incluso a elevar el pulgar. Signos. Usuaria presenta bloqueo. Patologías. Valorar la movilidad de la articulación sacroiliaca. Test de Adam. Procedimiento. Usuaria en bipedestación y el terapeuta en bipedestación posterior a la usuaria le solicita al paciente que realice una flexión hacia adelante y se observa que la escoliosis se haya corregido o reducido. Si permanece la curva, el terapeuta se pone por delante del paciente y le pide que eleve los brazos. Signos. Usuaria no presenta alteración. Patologías. Analizar si el paciente presenta una escoliosis estructural o funcional. Test de la serie. Procedimiento. Usuaria se pondrá de cúbito supino y el terapeuta en bipedestación lateralmente a la altura de la extremidad inferior.
El clínico va a elevar la extremidad inferior con la rodilla extendida. Solamente se considerará positiva cuando aparece el dolor intenso irradiado en el recorrido del nervio ciático. La altura de la elevación de la pierna nos indica el grado de irritación radicular. Signos. Usuaria no presenta dolor, por lo que no existe una irritación de las raíces nerviosas. Patologías. Si existe dolor, quiere decir que sí hay irritación de las raíces nerviosas lumbares. Test de Schubert. Procedimiento. La usuaria se colocará en bipedestación con las rodillas extendidas y el terapeuta en bipedestación posterior al paciente. Luego se deberá localizar las apófisis espinosas de la primera vértebra sacra, marcando 1 metro desde ahí hacia la posición craneal siguiendo la columna. Posterior a esto, se le pedirá al paciente que realice una flexión anterior para medir la distancia de los 2 puntos marcados en su columna, los cuales deberán aumentar, y en segundo lugar, que realice una flexión posterior, los cuales deberán disminuir uno entre otros. El hallazgo positivo puede ser debido a las patologías. Signos. No alcanzar los niveles anteriores es indicativo de limitación de la movilidad de la columna lumbar. Patologías. Infecciosas, inflamatorias o de tipo degenerativas. Prueba de Hawkins-Kennedy. Procedimiento. La usuaria se colocará en bipedestación y deberá tener el hombro y el codo en flexión de 90 grados. El terapeuta se pondrá en bipedestación homolateral al lado a tratar. El terapeuta debe sujetar el hombro y el codo del participante en la posición en la que se encuentra. Se realizará una rotación interna. Signos. Dará positivo si aparece dolor o atrapamiento acromioclavicular con la maniobra. Patología. Atrapamiento de las estructuras subacromiales. A modo de finalización, respecto a las evaluaciones funcionales aplicadas en la usuaria en las diferentes estructuras del cuerpo, como la columna, extremidad superior e inferior, se logró identificar algunas apariciones de lesiones musculoesqueléticas.